Podríamos partir de la afirmación del encuentro con dos hechos que son compartidos por varios grupos, varias personas en nuestros países. Por un lado es nuestra crítica profunda al modelo capitalista de acumulación económica, que genera profundas desigualdades y concentra la riqueza en pocas manos, que además sobreexplota la naturaleza para beneficio de eso que se denomina lucro como la idea central de la economía. La economía ha sido reducida a un manejo de lo tangible y de la monetarización financiera, colocando de esta manera la economía o los roles, la función de la economía en la búsqueda de la ganancia y el lucro como el lugar central de lo que debería ser eso que denominamos economía. El segundo elemento que aparece fuerte en nuestra crítica es que ese modelo económico que denominamos capitalismo, pero que también se puede encontrar con cosas diferentes en algunos casos, pero con sentidos también muy parecidos en las llamadas economías del siglo XX, y hoy podríamos llamar las economías socialistas del siglo XX, que hoy podríamos denominar también que todavía es lo vigente en el sentido de las economías de los llamados socialismos o los procesos revolucionarios o de cambio en el continente del siglo XXI, pues que esas formas de economía se vinculan a unos modos de vida hegemónicos y dominantes vinculados a las lógicas del desarrollo, del progreso, de la modernidad, y que esos modos de vida han generado tal nivel de depredación de la naturaleza, pero también de los seres humanos a través de una sobreexplotación de unas personas para el beneficio de otras, que han generado unos modos de vida insostenibles. Y vivimos una crisis civilizatoria. Sin entrar en detalle de estos temas, porque de ellos hemos conversado ya en otros programas de estas palabras del corazón, sobre el modelo capitalista, sobre la crisis civilizatoria, de la modernidad, de las lógicas del desarrollo, de las lógicas del progreso, pues sobre esta base aparece la necesidad de plantearnos otras maneras de comprender la economía. Y surgen una serie de economías que en general han estado revestidas del discurso de lo que podríamos llamar lo alternativo. Sin embargo, también lo alternativo empezó a ser rehabilitado por las propias lógicas del mercado, las lógicas del consumo, las lógicas capitalistas alternativas. Pero aparecen las discusiones sobre otras economías. Difícil catalogarlas, pues aquí conversaremos sobre algunas de ellas de manera muy general para ir pensando en que si es posible vigorizar esas otras economías que al menos presentan posibles caminos de salida, vigorizan otras maneras de entender las relaciones más allá del capitalismo y del modelo civilizatorio dominante. Hay poco dinero, pero hay muchas balas, hay poca comida. Muchas de las preocupaciones sobre estas otras economías han estado teñidas del debate sobre la sostenibilidad en dos acepciones. Una acepción de la sostenibilidad ha estado vinculada al tema de la sostenibilidad ecológica del planeta, que el modelo económico contemporáneo, el modelo de producción, ha generado tal nivel de deterioro y desequilibrio ambiental que ha hecho insostenible la vida en nuestro planeta. Por tanto, esas otras economías no podrían pensarse si no incorporan temas que tienen que ver con la sostenibilidad del planeta. Pero la segunda acepción de sostenibilidad tiene que ver con la noción de la sostenibilidad de nuestro trabajo, cómo nuestras organizaciones, nuestros proyectos, muchos de ellos culturales, que aparecen no rentables, que aparecen sin posibilidad de generar ingresos que permitan su continuidad, se convierten en procesos sostenibles y no dependientes de la ayuda financiera de, por ejemplo, la cooperación internacional o la ayuda financiera de alguna dimensión del Estado, de algún tipo de padrinazgo. Entonces, muchas de estas posibilidades de pensar otras economías desde nuestras experiencias han estado vinculados a este doble debate sobre la sostenibilidad. Y ahí aparecieron una serie de discursos, unas vinculadas a economías alternativas, otras a economías del compartir, donde se coloca en la idea central de que la sociedad, los grupos, las personas tienen una cantidad de recursos que utilizan poco y que si fuéramos capaces de compartir generaríamos una otra economía y disponibilizaríamos una mayor cantidad de recursos, potencializando nuestra posibilidad de acciones sin necesidad de tener más, de comprar más.
Se ha planteado, se ha vigorizado mucho estas alternativas. Hoy hay muchas políticas sobre economías del compartir como una posibilidad. Para otros, esta lógica de la economía del compartir solo provoca una suerte de consolidación de servicios que abaratan la circulación y que permite al capital reproducirse en mejores condiciones sin preocuparse de algunos gastos sociales o del acceso de toda la gente. Por otro lado, se hablan mucho, especialmente en los discursos de las Naciones Unidas, de economías colaborativas y economías creativas. En esta base de la idea del compartir se está hablando de redes cada vez más colaborativas que generen, al generar más bien apoyos, colaboraciones, intercambios y generar nuevas posibilidades creativas en la economía, generan una suerte de exponencialidad de la riqueza y de las posibilidades múltiples. Muchos de estos discursos se han multiplicado, y esto es importante, a partir de la presencia de lo digital, que las redes digitales generarían condiciones mayores para este compartir, para la colaboración. Hay otros elementos claves que hacen a estas propuestas de economías colaborativas, creativas, del compartir. Cada una tiene un énfasis distinto. Aquí no estamos profundizando en este momento los énfasis distintos de estos conceptos, sino algunas posibilidades. Pues veamos algunos de esos elementos que generan las condiciones para potencializar la acción económica a partir de estas ideas de economías del compartir, colaborativas, creativas. Un elemento para estas propuestas que potencializa las economías y la producción de riqueza es que hay que pasar de lo tangible a lo intangible, que la economía pone su acento solo en lo tangible. Y si miramos lo intangible, hay una complementariedad entre ambas, pero eso potencializa, activa los flujos económicos y amplía, por tanto, el caudal de riqueza que tenemos y las posibilidades para hacer cosas. Se coloca, por ejemplo, en un eje de lo tangible, lo ambiental. O sea, para hacer procesos económicos hay que tomar en cuenta el ambiente. Lo ambiente o lo ambiental tiene que ver con la naturaleza, pero también se coloca en el lugar ambiental a las tecnologías. La naturaleza y las tecnologías marcarían el tema ambiental que hay que tomar en cuenta en cualquier circuito económico. La otra dimensión tangible es lo financiero. Lo financiero tiene que ver con lo monetario, pero también el trabajo solidario, del compartir, el trabajo colaborativo, la manera en que se generan procesos en red complementarias, de reciprocidad, tienen que ver con esa tangibilidad. Pero si cruzamos eso, se dice, con el eje de lo intangible. Lo intangible estaría marcado por lo social, es decir, las relaciones, la incidencia política, el bien común, cómo se genera cosas para el beneficio de todos, etc. Y lo simbólico-cultural, que tiene que ver con los conocimientos, con los saberes, con las tradiciones, con la reserva cultural, la capacidad estética y artística, etcétera, etcétera. Ese eje intangible, en la medida que se usa, no se consume, sino se multiplica. Entonces, cuando se valora en los circuitos económicos lo intangible, se plantea las relaciones sociales, lo que produce de relaciones sociales, lo que produce de beneficio en términos de incidencia, lo que produce de beneficio en términos del bien común, pero también lo que produce en la circulación de saberes, conocimientos, tradiciones que permiten la regeneración y la reproducción de la vida, etcétera, etcétera, genera mayor ganancia, potencializa el valor y la ganancia de lo intangible. Entonces, se plantea que estas economías solo son posibles si somos capaces de cruzar lo tangible con lo intangible, y que eso genera flujo, diversidad. Entre más diversidad, más flujo hay, y entre más flujo de circulación hay, mayor valor, mayor riqueza, hay una suerte de potencial de activación de estas propuestas económicas. Entonces, se plantea desde estas perspectivas que hay que quebrar la idea del consumo, como la idea de que en la medida que uso algo, se consume. Porque cuando todo se consume, lo que hay es un principio de escasez. O sea, se cree que todo es finito, se acaba. Y como hay escasez, hay pocos que pueden tener un equipo de sonido para compartir, hay pocos que pueden producir un disco, hay pocos que pueden tener una casa para hacer un centro cultural, etcétera. Cuando hay un principio de escasez, lo que eso provoca es competencia. Y al haber competencia, fragmenta la realidad, la divide y hace que siempre haya escasez y que la economía sea lineal y no ayude a resolver nuestros problemas de sostenibilidad.
Se plantea, por tanto, que desde economías del compartir, colaborativas, creativas, más bien hay un exponencial infinito de producir riqueza, que genera una suerte de disfrute, en vez de consumo, de disfrute cultural. Porque ese disfrute cultural es un disfrute del compartir, no se consume, sino se comparte. Y en la medida que se comparte, eso genera valoración notable y exponencial. Genera, por tanto, abundancia, genera mayor relación y permite que aunque haga un grupo haga una cosa pequeña, eso sea capaz de afectar el todo. Y entonces hay una potencialidad económica mucho mayor.